Hermanos, bienvenidos a este servicio de Casa de Oración Ventura County. Soy el pastor Pepe Ábalos, les doy la bienvenida. Y bueno, abra por favor su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Algunos se han preguntado por qué razón el grupo de alabanza ha dejado de ministrar en el santuario. Y me temo que para muchos la respuesta quizás no sea tan interesante, tan intrigante, o con el morbo tal vez que algunos esperan. Y por principio de cuentas, pues yo le diré que no ha sido a causa de algún pecado en particular, así para que descarte usted todo eso de su mente, ¿verdad? Más bien es una causa colectiva de algunos asuntos frívolos y superficiales que allanaron el camino para la desconexión espiritual, ¿verdad? Asociada a un espíritu apático que además contagiaba y encima pues impedía la adoración a Dios. Pero no solamente en el grupo, sino en la gente, o sea, también ustedes. Es bueno analizar todo esto. Y bueno, es como, ahí es donde realmente vemos si estamos escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Porque encima de todo, encima de que impedía la adecuada adoración a Dios, pues todo esto se unió a un llamado por parte de Dios semejante en esencia al cual Isaías dio al pueblo de Israel allá en Isaías 52:2, que dijo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque de qué otra forma podremos extendernos a la derecha y a la izquierda, y pues si no es con la guianza y con la bendición de Dios, con el llamado, con la obediencia a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Podemos tener un carro que está en buenas condiciones y puede andar, y ciertamente así es muchas veces entre los servidores. Mas sin embargo, a veces nos es necesario tomar una caminata, a veces nos es necesario decir: vamos a caminar, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está haciendo Dios. Y todos son testigos, ¿verdad? De cómo durante la alabanza, durante la adoración, Dios nos está hablando. Aun cuando lo hacemos a través de un CD, somos ministrados grandemente, porque Dios nos está enseñando lo que es la verdadera adoración. Por eso es importante que pongamos atención. O sea, en simples términos, esto es bueno, no es malo, es bueno para todos. No solo para los servidores, sino para la iglesia, para el pueblo de Dios. Porque para poder extendernos, reitero, para poder ir a donde Dios nos manda, ¿verdad? Para poder hablar a los que nos escuchan alrededor, tocando aún los corazones de aquellos que tienen negocios y que usualmente tienen música alta y tenemos la gracia de Dios de que nos den libre el tiempo. Eso es Dios obrando, hermanos. Porque como dice Jeremías 32:27, yo soy Jehová, Dios de toda carne, o sea, de todo ser humano, y no hay nada imposible para mí. Ese es el Dios que tenemos y en Él creemos. Por eso también cuando estamos bien con Dios, el que está bien con Dios dice, hasta sus enemigos hace que estén bien con Él, en paz con Él, ¿verdad que sí? Pero para poder hacer lo que Dios quiere es necesario el santificarnos. Cuando escuchamos a Dios, santificarnos, como cuando el Señor instruyó a Moisés con relación a la consagración de Aarón y de sus hijos, y le dijo: esto es lo que harás para consagrarlos, dice, para que sean mis sacerdotes. Le dijo además: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto está en Éxodo 29, versículo 1 y 4. Fíjense qué importante. Por eso es por lo que este es el tiempo perfecto para revisitar el concepto bíblico de la verdadera adoración. Porque es siempre usual entre nosotros, ¿verdad? Entre el cuerpo de Cristo, cuando vemos algo y estamos así, pero nunca vemos el espejo. Y Dios nos habla a todos. La verdadera adoración. Y en mi muy humilde opinión, esto de Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, es el pasaje del Nuevo Testamento más significativo en cuanto a la adoración a Dios se refiere. Y es que
si en verdad queremos comprender la genuina noción de adoración, debemos entender plenamente las verdades que encierra la verdadera honra y entrega a Dios. Y a veces no lo hacemos, somos automáticos. Por eso este mensaje es: ¿adoración o religión? ¿Tú cuál haces? Juan 4:20 ya lo tiene por ahí. Solamente al versículo 24. Este pasaje de la Escritura nos presenta una conversación entre una mujer de Samaria, que además era una mujer pecadora, y nuestro Señor Jesucristo. Y ella es quien en el versículo 20 comienza diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Lugar donde se debe adorar. Unos dicen aquí, otros dicen allá, otros acullá. El 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Reflexione un poco en eso. Reflexione usted en eso, lo que nos dice la palabra. Y dice el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben. Algunos hay así. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y el versículo 24 nos da una enseñanza tremenda. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, diga necesario, es necesario que lo adoren. Vamos a orar. Señor poderoso, bendito, te damos honra, te damos gloria, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, porque Señor, tú abres las ventanas de los cielos, Señor, para escuchar nuestros ruegos, pero también desciende tu Espíritu poderoso para darnos conocimiento. Te pedimos pues que nos des esa enseñanza, Señor, que venga de ti, que tu Espíritu nos dé convicción, que tu Espíritu, Señor, nos ayude en esta tarde. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces me parece muy sensato el destacar la importancia de la adoración a Dios, ¿verdad? Dice, la palabra adoración aparece de una forma u otra, aparece aquí en este pequeño fragmento de apenas 5 versículos, 8 veces. 8 veces. En 5 textos. Y es esencial pues que discernamos lo que el Señor pues nos intenta revelar aquí, que es de suma importancia, que a veces pasamos por alto. Ahora, cuando usted vino aquí, me supongo que también vino a lo que nosotros llamamos servicio de alabanza y adoración, ¿de acuerdo? Y si se da cuenta, hoy, como de un tiempo a la fecha, pues usted no entró a un edificio, pero déjeme decirle una cosa: sí entró a la presencia de Dios. El salmista dijo, ¿verdad?, que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Entramos a su presencia, porque por lo general los servicios se llevan a cabo en el interior de un edificio, a veces a puerta cerrada, qué sé yo, por lo que cuando alguien se refiere al culto, ¿verdad?, servicio en general, suele decir, vamos al templo o al santuario a alabar y adorar a Dios. Fíjese en eso. Muchos de los cristianos dicen eso, ¿verdad? Vamos a alabar y adorar a Dios. Y sí, podríamos referirnos a la iglesia como el santuario o la casa de Dios, ¿verdad? Betel. Pero en realidad eso no tiene mucho fundamento bíblico, porque aunque nos reunimos aquí o nos reunimos allá o donde sea, Dios no vive allí. Y hablamos de manera perpetua, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Esteban dijo a los sacerdotes referente al templo en Hechos 7:48, no obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. La prueba más grande es el hecho de que acabamos de adorar a Dios al aire libre. ¿Cuántos adoraron a Dios al aire libre, con este clima maravilloso? ¿Ustedes creen que es casualidad todo lo que ocurre? Que estamos fuera de las 4 paredes, donde el cristiano se encierra y a veces de manera hermética y no quiere dejar entrar a nadie.
A veces hace falta ese tipo de persecución o de un empuje de Dios que diga, órale, sálganse, hagan lo que yo les he mandado. Y qué bondadoso es Dios que no lo hace en tiempo donde hay lluvia. En otros lugares sí, pero Él sabe con quién trata y cómo trata a su pueblo. Pero al menos aquí podemos darle gracias a Dios y pedir por aquellos que no gozan de los mismos privilegios. Hay que ver y contar nuestras bendiciones. Entonces adoramos a Dios al aire libre, pero le diré lo siguiente: no se trata de en qué lugar nos rendimos a Dios en adoración o le rendimos adoración, sino se trata del cómo lo hacemos. Por eso es tan importante también a quién lo hacemos, el conocerle. Todos los cánticos que fueron escogidos, no, yo quiero que sepa que no fueron escogidos para esta predicación, pero todos encajaban perfectamente, porque ese fue el mover de Dios. Todo encaja. Así que se dirige sus ojos ahí en Juan 4:21. ¿Qué le dice Jesús a la mujer? Dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ahora, Jesús estaba diciendo que si alguno fuese a ese monte, no podía adorar a Dios. O si alguno fuera al templo en Jerusalén, ¿no podía adorar a Dios? Pues por supuesto que no. Pero lo que estaba diciendo es de que no se trata en un lugar en específico, en un lugar físico, sino desde aquí. Este es el lugar a donde caminen tus pies. Porque a ver, si Jesús le da tal importancia a la adoración, ¿por qué hay quienes al asistir al servicio llegan tarde? ¿Ah? Y no de codazos, ¿eh? ¿Acaso menosprecian la alabanza y la adoración a Dios? ¿O será quizás que llegan con el principal propósito de recibir de la palabra, mas no de rendir la apropiada adoración a Dios? Cualquiera sea el caso, mis hermanos, yo le voy a decir una cosa: ignoran que al prescindir de ese tiempo de adoración se roban a sí mismos la oportunidad de participar en una íntima comunión con Dios, y además de recibir su consejo, que eventualmente y en su soberanía, así como Él decide de repente sanar y decide transmitirnos justamente en el tiempo en que le alabamos. Muchas veces pueden decir algunos: yo no escucho a Dios, yo no escucho la voz de Dios, pero ni siquiera se paran al servicio en tiempo de adorar, de alabar. Es un tiempo muy diferente, mis amados. Es un tiempo muy distinto, porque no sé si usted sepa, pero cuando el coro de la iglesia entona salmos y cánticos didácticos que denotan los atributos de Dios y proclaman su grandeza, aparte de la adoración a Dios, un sermón es predicado a nuestro ser, a nuestro corazón. ¿Sí sabía usted? A nuestro espíritu. Un sermón es predicado. Porque no estamos cantando cosas del mundo, es la palabra. De ahí de la importancia de que los que servimos en la administración a Dios nos presentemos santos ante el Altísimo, siendo no perfectos. ¿Ustedes creen que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran perfectos? Por supuesto que no. El mismo sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios para limpiar para cubrir sus propios pecados, ¿verdad? Por sus propios pecados, antes de presentarlos al pueblo. Pero ahora ya en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdote que no necesita de eso, porque Él murió una vez y para siempre. ¿Amén? Amén. Una sola vez se presentó a sí mismo como sacrificio puro, santo, en olor grato, en el altar, en el tabernáculo celestial, como sacrificio, y Dios lo aceptó. Es importante el que nos presentemos así, santos, limpios. Y no es que las personas que conforman el grupo de alabanza son en sí mismos un fin, sino que son parte del plan de Dios, son una herramienta, y son un medio, y son estímulo para la grey, para que la grey adore
como debe hacerlo. Así como un maestro enseña la palabra, trazando bien la palabra de verdad, como decía Pablo, así es necesario que un ministro de alabanza, acuérdense que ministro es servidor, lo haga de la manera correcta, para llevar al pueblo, para enseñarle, ya que ministran tanto a Dios como a los hombres. Servimos a Dios o ministramos a Dios ministrando al pueblo. Y bueno, su diseño y la intención es que le adoremos como congregación. Y si cualquiera de los que me escucha tiene otra cosa más en mente, pues le diré que ha perdido el punto de lo que es la verdadera adoración a Dios. Y es que hoy por hoy, pues me temo que mucha de la gente que asiste a las iglesias lo hace por lo que puede recibir, conseguir. Y tienden a revisar el calendario de la iglesia para ver si les conviene asistir o no. Esto está en todo lugar. Y no es nuevo, ¿verdad? Aún Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 en adelante, se nos da un poquito de que la gente siempre ha sido así. ¿A poco creían que nomás los mexicanos o los latinos? No, se adelantan a su propia cena, dicen. Bueno, todo el tiempo ha sido así, porque es el hombre, el ser humano, el corazón del hombre. Y revisan, asisten a eventos especiales. Ay, sí, dice, cuando hay regalos o comida, o si el predicador es de su agrado. Cuando 1 Corintios 1:10, Pablo nos decía, ¿es acaso Cristo dividido? O yo, dice, fui crucificado por algunos de ustedes. No. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? No. La palabra es lo importante. Y Dios usa a quien Él quiere. Y aunque usted no lo crea, en las iglesias grandes que tienen más de un director de alabanza o más de un grupo de adoración, la gente indaga cuál de ellos estará ministrando, y suelen asistir en base a lo que pues para ellos es de mayor interés o que será, dicen, de mayor bendición para sus vidas, como si estuvieras escogiendo un grupo mundano, ¿no? No, pues ya que el grupo, no, a mí me gusta aquel cantante, amigo, así están. ¿Es eso adoración a Dios? ¿Será? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted pues viene a la iglesia por lo que pueda sentir por la música o con la música, es semejante a aquel que lo hace por lo que pueda ser agradado o que le rasque el oído el sermón del pastor o del que está enseñando, que le acaricie su oído, o uno que le prometa que solo tendrá bendición tras bendición en su vida y que va a ser el profeta de las naciones y que usted va a tener negocios y que usted va a hacer todo lo que usted ya sabe. Y yo le diré que está errando en el blanco, está errando la marca. La verdadera palabra ofende. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? La cruz ofende, hermanos. Cuando nosotros predicamos de la cruz de Cristo, ofende. Primero porque no hay otro camino, no hay otro. Ofende. Ay, pero ¿cómo nosotros y cómo nomás los cristianos? Bueno, no nomás los cristianos, nomás los verdaderos cristianos, los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así es de exclusivo, inclusivo, ¿verdad? También porque todos tienen entrada. Entonces la verdadera palabra ofende. Pues lo mismo es en la alabanza. La adoración verdadera nos ofende, pero nunca pensamos así, ¿verdad? Nos redarguye y nos corrige en el espíritu cuando realmente escuchamos lo que está diciendo. A veces solamente cantamos de manera mecánica, como ya saben ustedes que yo tengo pericos, ¿verdad? Loros, y también algunos hermanos de aquí, y repiten todo, y a veces estamos así, ¿sí? No le digo urraca a nadie, guacamayas, pero estamos así, repetimos, pero muchas veces no entendemos lo que decimos. De manera que la suspensión temporal de la alabanza en vivo, pues es solo no es solo a causa de los servidores, hermanos. Y yo quiero que entendamos eso. Dios toma todo y dice, a ver, aquí quiero bendecir, pero hay algo que se necesita acomodar. Es todo.
Es con el fin de que la congregación entera aprenda a ofrecer una genuina adoración a Dios. Como lo he dicho, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven los jóvenes? ¿Cómo podemos exigirles si no adoramos a Dios de manera genuina? Entonces, es ofrecer, es dar. Y a decir verdad, para eso estamos aquí, para adorar a Dios. Y eso es dar, hermanos. No es recibir, es dar. Entonces, lejos de lo que muchos en realidad piensan, venimos aquí a ofrecer a Dios algo. Lo poco que tenemos, lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha capacitado. Como decía David allá en 1 Crónicas 29, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Eso no solamente se refiere a lo económico, se refiere a todo, porque todo viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra, no hay mancha. Entendamos, Él es puro, santo, completamente limpio, y Él nos da todo, de Él recibimos. Entonces, yo quiero aclarar que, por supuesto, que si ofrecemos a Él la debida adoración, gloria, honra a su nombre, también vamos a recibir de su mano. Vamos a recibir de Él. Porque la Biblia dice en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es más bienaventurado que dar que recibir. Por lo tanto, hay bendición en dar y mucho más, ¿verdad?, que si solo vienes a recibir. Porque si solo viene para comparar o para reprochar la música o criticar o simplemente para analizar y criticar también el sermón, pues es porque se niega, escuche, se niega usted a aún abrir su corazón. Se niega. Y eso es así. Y si es así, pues me temo que pues su adoración a Dios no es la verdadera. No sé qué decirle. Al menos no lo es en este tiempo si lo está haciendo de esa manera. Todo lo que está haciendo es poner resistencia en su corazón. Esa resistencia, ese muro, ese vallado. Porque déjeme decirle que si su corazón está en sintonía con Dios, ¿verdad? Muchos de los jóvenes ahora no entienden lo que es eso. En algunas décadas atrás, cuando prendían el radio, las personas, había que sintonizarlo. Ahora ya todo es por botones, ¿no? Pero había que mover un botón y tenía que agarrar y le hacía, ¿se acuerdan? Hasta que agarraba lo mejor. Y algunos apenas se alcanzaba a escuchar, y así escuchaban y otros de repente perdían la sintonía y otros lo agarraban clarito, como las televisiones también de antes. Hoy ya no, las ondas digitales sí saben que se quiebran, ¿verdad? Pero las análogas, ¿cómo se hacen? Por eso es que ahora ya no vemos eso, porque ya es la mayor parte de todo es digital, aún las que están en el aire es digital. Entonces de repente se congela la imagen. Antes no, antes la imagen se hacía como nieve o se hacía fea y decíamos, lo primero, ¿verdad?, le pegábamos al televisor. Así a veces dan ganas algunos hermanos, ¿verdad?, para que agarren, para que se sintonicen con Dios. A ver, dale al que está a tu lado, no te crean, y luego, ¿verdad? Sintonízate con Dios, dile. Ahora sí ya entendieron, ¿verdad? Entonces, si tu corazón está en sintonía con Dios, francamente, a la palabra, ya sea cantada o hablada, le debería tomar muy poco tiempo y esfuerzo para persuadirnos, para redarguirnos y para animarnos y consolarnos, porque la palabra lo hace todo. No es solamente el que te haga sentir mal, también te alienta, también te consuela, te da gracia, te levanta. Pero es todo el consejo de Dios. Y entonces debería de tomar muy poco, en verdad, cuando tu corazón está abierto, para que sea derramado eso. Pero si tu corazón está cerrado, el derramamiento se cae a los lados, no entra. Tenemos que permitirlo. Entonces, no en balde decía el salmista allá en el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. O sea,
antes de ingresar pues a sus santuarios. Eso es lo que está aludiendo a eso. O sea, tiene esa connotación de que te prepares antes. Si vas a entrar, si no entres, dicen. Así debe de ser. Preparar tu corazón. A ver, ¿prepara usted su corazón para el culto o para la adoración? Es decir, el culto lo haces cuando llegas al templo, de antes y después. Y es ahí cuando la religiosidad toma el control, opera, para que nuestra adoración sea solo en un determinado lugar, sea a puerta cerrada o sea al aire libre, no importa. ¿Sí? Y es una supuesta adoración. ¿O qué pues es lo que usted tiene en mente? O sea, prepara su corazón para la adoración cuando comienza a vestirse, o sea, desde que se levanta, comienza a vestirse, cuando pone en marcha su automóvil. Siempre va a haber cosas que van a venir y van a truncar esa comunión, o van a pretender hacerlo, son pruebas. Pero tenemos que volver al camino, volver a esa senda, preparar nuestros corazones. Cuando usted maneje este lugar también, o venga como sea, pensar. En otras palabras, ¿en qué momento es que su corazón está dispuesto a adorar a Dios? ¿Sí? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? Pues si no, es tiempo. Y tendrá tiempo de hacerlo. Entonces la palabra actúa en cada uno de nosotros. Con el propósito, no de empujarnos o forzarnos a la verdadera adoración a Dios, ni mucho menos, no se puede. Sino de convencernos de la verdad que está en Cristo Jesús. Y que mediante su Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, llevarnos a esa maravillosa intimidad con Dios. Muchos se pierden de eso, porque o no llegan, o llegan tarde al momento de alabanza y adoración, o de plano no están en sintonía en ese momento. Están así y están volteando para todos lados, revisando su celular, viendo a ver qué. O están así, o distrayéndose, pero no se concentran en el que están alabando y adorando. Mucha atención en eso. Se pierden esa comunión. Jamás piense usted que Dios quiere obligarle. Jamás. Ponerle contra las cuerdas, ¿verdad? Como un boxeador que te golpea en la esquina. Jamás quiere hacer eso, acorralarte en esa esquina, o quizás manipularte a pensar que usted no tiene otra alternativa más que la de adorarle a Él y servirle. Quiero que sepa que sí la tiene. ¿Todos saben que sí? Ustedes tienen la alternativa de adorarle o no, ¿eh? Dios no te obliga, porque Dios no obliga a ninguno a que le adore. Dios es Dios, le adore yo o no le adore usted o no le adore. Dios sigue siendo Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Subraye, busca. El Padre no obliga. ¿Qué hace? Busca. Pero busca a aquellos que le adoran de manera genuina, que ya han sido despojados de su inmundicia, que han sido lavados, preparados, que han sido vestidos de ropa de gala, de honor, de hermosura, y presentados ante Él, santificados, apartados para Él, y que están listos y adorándole con ese fuego en su corazón. Pero ¿cómo saber si yo practico esa clase de adoración? Simple, conociendo lo que significa. Por eso es este tiempo. Por principio de cuentas, una de las definiciones es la de dar honor y paga, o sea, de adoración. Dar honor y paga a un ser superior. Eso es la adoración. Y en sí adoración es una palabra muy simple de definir, ya que significa dar homenaje, honor, reverencia, respeto, alabanza, por supuesto, adoración y gloria a un ser superior. Superior. Y en este caso, pues, infinitamente superior. Francamente, el vocablo adoración, pues
que está impregnado a través de las escrituras, se ha utilizado indiscriminadamente por muchos a través de la historia de la cristiandad. Y eso es obvio, ¿verdad? Siempre hay un margen de error, somos seres humanos. Pero me refiero más puntualmente a la adoración que se debe dar al Dios Santo y Eterno. Es necesario aprender, ya que se toma el mismo significado que se utiliza en el contexto de personas que dieron ese tipo de homenaje a simples ídolos, así como a personas que pues dan ese tipo de honra a las cosas materiales, gente que en su mayoría eran las mismas que ofrecían homenaje o que ofrecen ahora homenaje al verdadero Dios, al único Dios. Y a veces, créame, o sea, obviamente no es la verdadera adoración, hacen casi lo mismo. Adoran de la misma manera a un ídolo, sea una persona, sea un lugar, sea una actividad, sea lo que sea, que a Dios. Y a veces a Dios menos. No se puede eso. No trabaja así. Así el vocablo en sí mismo no es una palabra sagrada como tal. Se ha malbaratado, se ha devaluado y se ha depreciado seriamente, ¿eh? Por lo que solo termina describiendo un cierto honor dado a un ser superior o supremo. Pero cuando hablamos de Dios, es punto y aparte. No hay nadie como Él. En la palabra adoración, que comúnmente aparece por todo el Nuevo Testamento, existen varios que han implicado en ella la idea de culto, de un simple acto ritualista. Aún cristianos, no crean que luego los se van, sí, aquellos. No, estamos hablando en todas las denominaciones. Simple acto ritualista. Sin embargo, el término más común del cual yo hablo es el verbo griego proskuneo, que significa el ponerse de rodillas en reverencia, sumisión y respeto para adorar. ¿Usted ha notado que ya casi la gente no se arrodilla? Estamos hablando en general, la iglesia de Cristo. En tiempos de adoración, en tiempos de culto, ya casi no. Ahora, yo entiendo cuando hay un impedimento físico, es obvio, porque lo importante es estar postrados en nuestro corazón. Pero hay situaciones en las que Dios quizás nos insta a veces a humillarnos, a arrodillarnos, a adorarle, aún en público. Pero cuando sea verdaderamente Dios el que lo impulsa. Pero fíjese, esto, cuando hablamos de ese verbo griego proskuneo, es el besar hacia. Esa es la adoración. Ya que viene de la antigua costumbre de besar la mano de un superior, y de ahí que en algunas religiones se bese el anillo, se bese la mano de algún clérigo, ¿verdad? Pero no es correcto. Tiene esa costumbre de cuando una persona con cabeza agachas besaba la mano de aquel a quien se le debía honra, respeto y sumisión. También se utiliza para transmitir la idea de inclinarse y postrarse. Pero este es el verdadero acto de adorar. Pero ¿a quién lo hacemos? Ese es el asunto. El verdadero acto de adorar. Para inclinarse o postrarse. Y es la idea de que usted se postra ante un ser superior con un sentido de respeto y admiración y reverencia y honor y homenaje. Con todo. Pero la más sobresaliente en el contexto religioso, para que usted me entienda, en el contexto cristiano, es decir, cuando se trata de la adoración a Dios, es aquella definición que muestra a una persona que se postra por completo, ya sea de rodillas y con la frente prácticamente besando el suelo, ¿sí? O bien totalmente tirado pecho a tierra, con la cara al suelo, como lo hacía David, ¿se acuerdan? En señal de completa sumisión, de una total reverencia, completamente rendido ante Él. Ahora esto obviamente lo puede hacer a solas, pero muchas veces ni eso hacemos.
Es importante el que nos caiga el 20, como decimos, ¿no? El que realmente razonemos en que si conocemos en verdad a quién adoramos, vamos a caer postrados ante él, y no para atrás, y no que se le hagan los ojos en blanco y todo eso, porque en toda la Biblia, cuando se caía y se postraba ante una autoridad suprema, ante un rey, era hacia adelante, de rodillas, al suelo, con las palmas abiertas, en señal de completa sumisión. En el caso de los animales, lo vemos sobre todo lo vemos en los lobos o en los perros. Si usted tiene un perro, que luego se voltean panza arriba. Y muchos dicen, pues es el perrito. No, lo que le está diciendo ese perro, su mascota, es que usted es el dueño, usted es el alfa, el mero, el de la manada. ¿Por qué? Porque están exponiendo su vientre, que es lo más vulnerable que tienen. Entonces vemos los lobos que lo que hacían, o vemos los leones o algo así, que lo primero que hacían es voltearse. Y eso era completa sumisión, como dice, mira, me puedes matar, estoy a tu merced. En el caso de nosotros, esa es la completa reverencia, el postrarnos por completo ante nuestro amo, para después con temor y temblor. Fíjese, es el verbo proscuneo. En el caso es lamer su mano, como el perro que viene y cómo se viene así temeroso, ¿verdad? Y lame la mano de su amo. Por eso dicen que está la nobleza de un can, ¿verdad? De un perro, que si alguien lo maltrata y le hablas, ahí viene. Los gatos no son así. El gato te dice, no, qué voy a ver. Pero los perros, así le acabas de dar una patada, sáquese por ahí a Firulais. Y ahí viene, si le hablas, y ahí viene. Y viene hasta echado así, fíjense nomás. Y nosotros somos orgullosos ante el Todopoderoso. Nosotros nos llegamos, sí, güey. No le reconocemos como amo y Señor, quien verdaderamente es. Menospreciamos su altar, menospreciamos el acto de adorarle, el acto mismo, que es un sacrificio. Es un sacrificio, hermanos. Y en un contexto cristiano solamente aplicamos eso al Dios verdadero. Nos inclinamos ante Dios, nos postramos ante Dios, besamos su mano, por así decirlo, como el salmista dice en el Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino por su ira, ¿verdad? Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cuando realmente confiamos en Él, es porque hemos llegado a ese punto de que le adoramos, de que le conocemos, de que intimamos con Él. Puede ser que algunos de ustedes, puede ser que alguien que me escucha esté luchando con algo. Siempre hay lucha, siempre hay tentaciones, siempre hay pruebas. Pero ¿qué es lo que se hace? Una de las cosas que yo recomiendo por experiencia personal es tirarte a solas en esos tiempos de prueba y de angustia y pedirle a Dios, adorarle. ¿Vieras qué pronto huye el enemigo cuando comienzas a adorar a Dios? En ese momento, decir, como si corres a los pies, te ataca un león y corres a los pies del único que sabes que te va a salvar, porque te quiere tragar. Así como el niño, que es lo primero que hacía cuando su hermanito mayor hacía una maldad y de repente venía el hermanito, ahorita te voy a dar, y corría, que es lo primero que hacía el niño, es correr atrás de su mamá, ¿sí o no? Y se cubría de ella, y hasta le hacía así, le daba vuelta, y el otro le quería, y la mamá lo defendía. Fíjense, viendo hace un mes o algo así, había unos pollitos, yo creo que los posteamos ahí, una gallinita, y yo les decía cómo la experiencia de ver cómo defendía
esa gallina a los pollitos me hizo pensar en todo aquello que el Señor hablaba. Dice, como la gallina quiere juntar a esos polluelos así y ponerlos debajo de sus alas. Habla de la protección, del calor, del proveerles. Y yo decía, y estaba mi hijo dándoles de comer, y están bien bonitos, ya están más grandes. Y agarró una, y la gallina viene, ya están grandecitos, son 4 polluelos. Y la gallina vino y le dio un santo picotazo. Y me lo enseñó y dice, mira, lo agarró, ¿verdad? Sí la agarró. Pero ¿cómo lo defendió? Y veo, porque las tengo separadas de todo el gallinero. Pero veo que tiene un corredor atrás donde se pueden como, ¿qué onda? Se pueden, pero está un vallado. Y van los chiquitos porque antes se metían y la gallina se peleaba. Como los gallos se pelean. No sé si alguno sabe eso. Y se peleaba entre el alambrado de uno. Y luego, ahorita aunque están grandes, va y está así nomás. Como diciendo, a ver, atrévase uno. Y ahí están los polluelos. Fíjate. Y una de las cosas que me sorprendió más es de que las gallinas, no sé si lo sepan, por lo general son muy egoístas. Avienta comida, no le importa si sea su hermana, su prima, su mamá, no importa. Ya las gallinas grandes despedazan lo que les avientes y se lo quitan. Si agarra un gusano, se va corriendo porque las otras se lo quieren quitar. ¿No serán cristianos? Y fíjense, algo que es que va uno aprendiendo, que me fijé yo, porque yo a veces les junto gusanos, porque es proteína para ellas. Yo les doy de todo, pero a veces... Y yo les aventé a la mamá con sus polluelos, y yo dije, pues ahorita va a gandallar la mamá, ¿no? Van a creer que la mamá agarra el gusano y se los avienta. Ya grandes todavía las gallinas, porque todavía está en ese proceso. Fíjense. Ahora imagínense nuestro Dios tan bueno que es. Es maravilloso. ¿No le rendiremos honor a un Dios tan bueno y tan maravilloso? Nos inclinamos a Él, solo a Él. Lo hacemos como pago o sacrificio ofrecido a la gloria de vida de su carácter superfluo. No hay nada más grande que Él, mayor. Y esto lo hacemos a solas, sí, pero al igual como los reyes eran honrados, a solas también eran honrados por su pueblo, que era a veces numeroso. ¿Sí o no? Daban honra al rey. Y así también nosotros nos congregamos para rendirle adoración. Algunos preguntan, ¿por qué el domingo? Porque nos congregamos para adorar a aquel, honrarle, a aquel que vive, que resucitó. Él resucitó y Él vive por los siglos. Y es Rey. Entonces básicamente en el culto mismo damos honor, adoramos. Pero tenemos que hacerlo de manera adecuada. Por cuando se trata de dar honor y respeto a Dios y a su Hijo amado, a quien Él envió. Por eso es que nos reunimos aquí. No nos reunimos aquí para dar honra o respeto, ni mucho menos para adorar al predicador o al maestro o a miembros de un grupo de alabanza. No. Dios nos libre de ese pecado. Por supuesto que nos debemos cierto respeto, honra entre sí. Pablo instruye en Romanos 13:7, dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. O sea, además el mismo apóstol nos dice en 1 Tesalonicenses 5:12, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, o sea, a los que sirven, y los amonestan, y que los tengan en mucha estima. Fíjese lo que dice, no que los adoren, pero que los tengan en mucha estima, aprecio y amor por causa de su obra, porque Dios sabe que la obra es difícil, que trae sacrificio, implica eso. Dice, tengan paz entre vosotros. O sea, no hagan leña luego del árbol caído. Es que le sentaron. ¿De qué se quejan, pues? Si hay iglesias que no se escucha la voz de Dios y andan como les da su gana. Aquí no, a esto sí les digo, no fue por eso, para que luego el morbo, la gente, no. Cuando hablaba con el pastor Memo, porque no se toman decisiones unilaterales.
Es Dios primero y las autoridades, porque dice que en la multitud de consejeros está la victoria, no es de que aquí mis chicharrones truenan. Y vemos y nos da a Dios la gracia de cómo hacerlo, de cómo llevarlo a cabo. Pero es necesario también enseñar al pueblo para que tengan también esa gracia que Dios nos da. No obstante, cuando hablamos del concepto de oración en toda la extensión de la palabra, es cuando ciertamente hemos llegado al punto en que como cristianos, mis amados, todos y cada uno de nosotros nos desvanecemos. Tal como decía, ¿se acuerdan Juan el Bautista, verdad? Es necesario que Él crezca, que Él se vea más, que resalte Cristo y que yo mengüe, que yo me haga menos. Entre menos se vea un ministro, cualquiera que sea, de lo que sea que sirva, y que se vea más Cristo, mejor. Este es el que realmente adora a Dios. Entonces nos desvanecemos y entendemos que estamos aquí por un solo propósito, y es el de adorar a Dios y nada más, y a nadie más. No para lucirnos o para hacer alarde de las habilidades que, en fin, Dios ha puesto. Nada es nuestro. Y todo cristiano genuino deberá ser un estimulante de ese deseo pleno para honrar a Dios. No nomás los servidores. ¿O a poco creen que Dios no quiere que todos crezcan? O nomás los servidores. Que las ovejas ahí estén nomás sentadas engordándose. No. Entonces, primero, para hacer ese estímulo, para hacer ese ejemplo, ese buen testimonio, pues deberás hacerlo en tu propio corazón, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que santifica al cristiano, al ser humano en sí? O sea, al cristiano, obviamente. La palabra, nada más. No son las pláticas motivacionales. Esas nos pueden inspirar por un tiempo, pero luego aterrizamos. No, la palabra. Entonces deberás hacerlo primero en tu propio corazón, y segundo, persuadiendo a los corazones de otros. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué nos pasa por cosas? ¿Por qué nos quiere enseñar? Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Que le dijo Jesús: Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, que te va a dar una buena. Y créanme que eso hace con todos nosotros, sobre todo sus servidores. Pero le dijo: pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falle. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿no? ¿Se fija? Esa es la bondad de Dios. No tenemos un Señor que nos avienta a los leones y dice: ahí te veo, para que se te quite, para que aprendas. Ese es como aquel que va pasando por el tren y le pasa el tren y le corta los pies. Y luego el maquinista le dice: pues para que otra vez sepa por dónde camina, se fije. Pues ya no hay remedio, ya cuando va a caminar. Dios no es así. Dios no es así. Tenemos un Dios todopoderoso. Así pues, recordando un poco y en vista de lo que hemos comentado, yo le puedo decir, mi amado, con toda franqueza, que si usted hoy viene solamente por lo que pueda recibir, o si solo ha llegado para que, entre comillas, obtener una bendición, siento decirle que se ha perdido de ella. Se ha perdido de ella. Es como cuando Cristo decía, ¿verdad? Como cuando estudiamos en Mateo 6, en lo del Padre Nuestro, que decía que si cuando hagas buenas obras no lo hagas, no lo hagas para que otros te vean, ¿verdad? O cuando das ofrenda no lo hagas para que todos estén, hasta tocan trompeta, dice. Porque esa es la única alabanza, la única bendición que vas a recibir, la de los hombres. Pero ¿cuál bendición queremos? ¿Cuál alabanza queremos? ¿La del hombre o la de Dios? Bueno, le diré que hay muchos que prefieren la del hombre. Y eso es orgullo. No hay más. Así que, mis amados, no pierda la bendición. Porque los cristianos ubicados entendemos que aquí venimos a dar. No solo a recibir, a dar. Y la adoración es un deseo que nos consume, nos urge para dar a Dios. Tiene que venir de un fuego, el fuego mismo, que el Espíritu Santo que embarga nuestro ser nos produce.
como decía el profeta, es que es un fuego que dice, no puedo evitar, es un fuego que me mueve, que me impulsa. Así debe de ser. No viene de nosotros. Es ese deseo, mis amados. Ese deseo. Una adoración que comienza con la entrega total de nosotros mismos. De negarnos a nosotros mismos realmente. Y puede empezar por practicarlo. O sea, no viene nomás, se aprende a través de la palabra. Y después que viene de esa adoración, de las actitudes de nuestro corazón y por último de nuestras posesiones. Todo es de Dios. Todo, aún nuestro tiempo y nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos. Vaya por favor conmigo al capítulo 30 del libro de Éxodo. Me robaron el agua. ¿Esta es la mía? Sí. Ok, gracias. Y esto es con el fin de poder ilustrar este pensamiento por medio de la Escritura. Y en este capítulo se nos proporciona una ilustración gráfica de la adoración, ya que a través de Moisés estamos escuchando la instrucción dada por Dios para el culto del tabernáculo. Y Dios les había dado instrucciones claras y precisas sobre cómo la adoración debía de ser llevada a cabo en el tabernáculo de reunión. Y se nos habla de muchas cosas que tienen un gran valor simbólico y que son parte de esa instrucción, cosas que son verdaderas herramientas de enseñanza, mis amados, ayudas visuales. Y precisamente una de ellas se describe en el versículo 34, ¿ya lo tiene? Capítulo 30 de Éxodo, versículo 34. Y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Esos fueron los elementos disponibles en aquella parte del mundo. Especies dulces con incienso puro. Y de cada uno pedía un peso similar, igual. ¿Sí? O sea, no hay le tanteas, no, tiene que ser exacto. Se requería ese peso exacto. Que esos 4 componentes estuvieran en partes iguales. Versículo 35 dice: harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, y subraye, puro y santo. Dios ordena que se utilicen todas las habilidades que se necesitan para tomar esas especies y hacer de ellas un perfume. Pero indica, bien mezclado. Ahora imagínese usted si solamente agarramos, bueno, pues yo lo voy a adorar así, lo voy a hacer asá. O a ver ese perfume, pues yo me sé otra receta, ¿verdad? Es que vamos a improvisar. ¿No? Y a veces así damos esa adoración. Pero aquí le da una instrucción específica y luego le dice bien mezclado. Es decir, todos estos elementos deberán estar completamente unificados, impregnados uno del otro por entero. Además, agrega puro y santo. Puro significa que aquel perfume deberá ser completamente limpio, neto en todos sus 4 elementos. Quiere decir que su mezcla deberá ser sin adulteración alguna. Que a ver, mira, vamos a echar una pizquita de tal cosa. No. Pero es que va a oler mejor. No. Por otro lado dice que deberá ser santo. El ser santo es sinónimo de ser apartado para Dios, todos lo sabemos. Es ser inigualable, sin copia alguna y único en su clase, al margen de cualquier otro perfume. Versículo 36 dice: y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima. Ahora, Dios dice a Moisés que muela una parte
de la mezcla de aquel perfume hasta convertirla en un polvo finísimo. Habla de machacar, habla de completamente molerla. Y que luego lo coloque frente al arca del pacto, donde Dios dice: me encontraré contigo en el tabernáculo. Isaías el profeta dijo que allá en el capítulo 53 que Jesucristo fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Y habla en un mortero, da esa completamente machacado, molido. No solamente algo, sino completamente. Cuando él usaba ese hebraísmo que decía: mi alma es arrancada del cuerpo, era completamente sentir lo que venía. Cuando dijo el salmista: soy derramado como agua, era completamente, el agua se va por las alcantarillas, completamente molido. Pero entonces dice: me encontraré contigo en el tabernáculo. No podemos acercarnos a Dios sin antes haber recibido al Cordero inmolado en nuestros corazones. Con Él, nos dice la palabra en Hebreos, que ya podemos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, ya no necesitamos más. Pero es importante ver qué tremendo es eso, entrar a la presencia de Dios. Él se encontrará, promete. Si se hace de la manera correcta, Él entrará en comunión con nosotros. Y agrega que todos deben tratar aquel incienso como algo sumamente santo. Todos. No, los sacerdotes, los servidores, los ministros, todos. Y eso es lo que quiere decir, esto quiere decir que esta mezcla, este perfume con olor dulce, es un incienso que en verdad es santo. Es decir, que es para ser utilizado única y exclusivamente para ese propósito en el tabernáculo de reunión. Porque lea conmigo lo que dice el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. No se puede hacer ninguna réplica para el uso personal de ningún individuo. Ninguno. O sea, jamás se deberá tener un perfume de esta receta para el uso privado y particular, para ofrecerlo a otros. Es cosa sagrada. Y si no lo cree así, vea lo que dice el versículo 38 al respecto. Dice: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Para quién era el perfume? Para Dios. ¿Por qué te bebes el perfume de Dios? La sublimación. ¿Por qué inhalas su perfume? ¿Por qué tomas la gloria? ¿Por qué la entregas a otros? En otras palabras, un hombre podría hacer un perfume con los mismos ingredientes y del mismo peso, exactamente igual, pero no quemar para su placer y deleite. Esto es, si lo hizo y lo vendió a la congregación para el uso apropiado, bueno, pues no había pecado en él. Porque esa es su profesión, dice el arte del perfumador. No es culpable. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es? ¿De dónde nace? Porque esa era una costumbre, acuérdense, aún lo es, sobre todo para en las religiones, el quemar incienso, aún en las casas. Era sobre todo en aquel tiempo era un negocio lucrativo, ¿verdad? Pero no debía ser replicado, no debería haber réplica de esto, porque dice que sería entonces culpable si es para su uso particular, por lo tanto sería cortado de su pueblo. O sea, si nos basamos a la interpretación que se le da en Génesis capítulo 17 versículo 14, no lo busque, pero el término de será cortado entre su pueblo alude a que ese individuo recibiría la pena de muerte. Así de sencillo. Y este es el castigo que aparece en el versículo 33 de nuestra lectura y que hace referencia al aceite de la unción.
ya que la pena o la sanción que se le impondría al que se atreviera también, fíjese, a fabricar una réplica igual a aquel aceite, o lo derramara sobre cualquier extraño, sería eliminado de entre su gente. ¿Se dan cuenta cómo Dios aparta todo lo que es para Él? Es santo, es apartado. No se te ocurra darlo a otros. No se te ocurra usarlo para ti. Puedes usar otros perfumes. Puedes usar, yo he puesto las emociones en ti. Yo he puesto todo en ti. Pero esto es para mí exclusivamente. Para poder intimar contigo. Su pena de muerte, ¿no? Es tremendo. Ahora, yo le pregunto a usted, antes de hoy, ¿ya sabía que la Biblia hablaba o habla de una receta de un perfume? El cual era probablemente la fragancia más agradable y exquisita. Y que Dios dijo que le podría costar la vida, o le costaría la vida a cualquiera que se atreviese a fabricarla para su uso o deleite personal, o su uso inadecuado. ¿Fíjese? Usted podrá contestar si sabía o no. Pero ¿cuál es el punto de la pregunta? El punto es uno de suma importancia, y es el siguiente. Aquí no se trata de un perfume diseñado o fabricado única y exclusivamente para Dios. No se trata. Dios puede fabricar cualquier perfume. Miles de recetas que quizás no tenemos que no conocemos aún. Aún se descubren tantas cosas en los océanos, en las hierbas, en todo. Pero Dios dijo, este es para mí. Así tuviera 1, 2, 3, 4 ingredientes. Se requiere obediencia. Esta adoración así es. Y no puedes hacerla de otra manera. Ni para otros. Ni mucho menos para ti. Se trata de eso. De un perfume para Él. Diseñado específicamente para Él. Fabricado para Él. Para que este incienso al subir fuese aspirado por Dios, fragancia y olor grato, en ofrenda pura y santa para Él, única y exclusivamente, para nadie más. Y si reprodujésemos esa imagen, y aún en nuestras mentes finitas, ¿verdad? Sería algo en verdad maravilloso. Quizás exclamaríamos, wow, qué maravilloso, qué imagen tan tremenda, ¿no? Bueno, pues esa es la imagen, esa imagen representa en sí la adoración. La adecuada adoración, la verdadera y genuina adoración. Ese regalo único, esa fragancia inigualable, hablando en términos espirituales, es producida en nosotros, en ti, por el Espíritu Santo que tenemos, que un genuino deseo de adorador produce para Dios. Es un perfume que se eleva hasta las fosas nasales de Dios. Va directo a Él, a adorarle. Imagínense, declarando su gloria al Dios vivo. Escuche bien, es algo que no se le da ni se le debe ofrecer a ninguna otra cosa o persona, porque es para ser utilizado para ese único y exclusivo propósito y para ningún otro. La fragancia se produce al ser santificado, al ser apartado, al ser cada cosa que Dios te ordena puesta en su específico peso, al ser tú molido, tratado, porque la prueba de fe produce paciencia, y tenemos que ser machacados, nuestro orgullo, nuestras cosas que traemos, nuestros pensamientos, nuestra ideología, todo tiene que ser disuelto para que seamos olor grato. La fragancia se produce al ser santificado, ser apartado para Él. Es una adoración pues que deberá ser un acto único e independiente.
y uno además santo, que se eleva desde tu corazón hasta las mismas fosas nasales de Dios. Así es, no hay de otra. Es un símbolo de viva adoración, mis amados. Por eso es tan importante. Pero eso, al menos en el tiempo, como somos seres humanos y vivimos en este mundo y estamos y tenemos problemas y obligaciones y ocupaciones, es necesario que cuando adoremos a Dios realmente nos desconectemos de todo, para no ofrecer a Dios fuego extraño, tanto en el servicio como adoradores cristianos. No podemos. Ese es el símbolo vivo de adoración. Si nos atreviésemos a ofrecer esa misma adoración a otro que no es Dios, bueno, créame que pues también seremos cortados de entre su pueblo. El siquiera contemplarlo debería de infundir el temor santo en nosotros. Porque en sí la adoración a Dios es el temor a su grandeza. Y más vale que lo creamos, ya que en Mateo 4, versículo 10, cuando Satanás ofreció a Jesús darle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, si él postrado le adorare, ¿recuerda? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, aquí muchos lo conocen y dicen: no, sí, así dijo el Señor. Y es verdad, solo a Dios hay que adorar. Pero escuche bien, el Señor citó Deuteronomio 6:13, solo que Él insertó una interesante variante, no sé si lo sabía, ya que a diferencia de Mateo 4:10, Deuteronomio 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es que el Señor no se sabía la de la palabra. Note, nuestro Señor intercambió el temerás por el adorarás. Fíjese nomás todo lo que implica la verdadera adoración, porque nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos adorar en verdad si no le tememos. ¿Estará de acuerdo? Medite en eso. Selah. Se la dejo de tarea. Créame cuando les digo que existen muchas cosas que la gente piensa que son adoración, pero no lo son. Hay cierto tipo de música que nos hace sentir que estamos adorando. Porque otra vez tenemos esos sentimientos, ¿no? Debido a la cadencia de la misma, ¿verdad? Las notas, su melodía, su armonía, el estilo de esta. Y nos da una sensación de paz y tal vez nos incline a que sintamos cosas, decimos, o que se nos enchine la piel para que me entiendan. Diga, ay. Pero lo cierto es que es muy posible que ese mismo estilo de música, ese mismo estado de ánimo de la música y las palabras que están totalmente sin Dios, nos inclinen a pensar eso. A veces no nos ponemos a pensar. Podría afectar la misma emoción en nosotros, sí. Pero la misma palabra dice que andamos por fe, no por vista. No por lo que sentimos, lo que vemos, lo que hablamos. No. Estamos por lo verdadero, lo que es de Dios. Y esa no es la adoración. La adoración es todo aquello que es única y exclusivamente para Dios, y que si acaso el ofrecimiento de esa verdadera adoración hace cautivas nuestras emociones hasta lo más profundo, sabemos que lo hace por la más profunda verdad divina. Porque se vale, obviamente. Podemos caer postrados, claro. Debemos adorar a Dios como ofrenda de olor grato, fragancia dulce, y que va a ser esa expresión, un símbolo, ¿verdad?, de verdadera adoración. En el lugar de culto, en el tabernáculo espiritual. Miren, Juan 4:20, nuestra lectura dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes
Dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay que adorar al verdadero, pero hay que saber cómo hacerlo después de que somos salvos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración no consiste en un simple culto o en una religión hueca y vacía de todo sentido de la adorar. No consiste eso, de que hagamos esto por aquello sin razón. No se fija tampoco en un lugar estacionario, en una cultura o en una raza en particular, porque muchos son judaizantes y todos los judíos dicen: no, olvídese ya de eso, sáquese eso le estorba. Él mismo dice: de dos pueblos hizo uno. No tenemos el tiempo. Dejémonos de esas religiosidades y adoremos en verdad. Adoremos en verdad, en espíritu y en verdad. Y es venir a Dios por medio de su Hijo, pero venir a Él con un corazón contrito y humillado, verdaderamente postrado ante Él. Proscuneo, ¿verdad? Completamente en adoración. Y el Señor no está en un lugar, sino que está en todo lugar. Allí está Él, en donde le podremos adorar, donde postremos nuestros pies, donde se doblen nuestras rodillas, donde se doblegue nuestro ser, pero más importante aún, donde se quebrante nuestro espíritu en verdadera adoración. Allí Él está. Y lo hará, dice: me encontraré contigo en ese lugar. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Altísimo. Padre de los espíritus, verdadero Dios eterno, te damos honra y gloria, porque es justo y bueno hacerlo. Venimos, Señor, pidiéndote perdón por los momentos en que hemos menospreciado la adoración a ti, porque quizás no hemos fabricado ese perfume de manera adecuada, con los ingredientes adecuados. Quizás no hemos puesto el peso adecuado en ellos. Tal vez no lo hemos molido hasta el polvo. Y no hemos quizás, lo más importante, apartado dicho perfume como santo. Ayúdanos. Enséñanos la verdadera adoración para entonces ser un reflejo de tu gloria, como le adorábamos a tu Hijo amado, a quien tú enviaste hace unos momentos. Y decíamos que las marcas de su muerte estén que llevemos las marcas de Jesús, para que todos puedan ver su vida en nuestro cuerpo. Porque todo lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en Cristo, en el Hijo de Dios. Ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Y si vivimos para Él, es para servirle, para adorarle. Y a ti, Padre Santo, que estás en el trono. A ti sea la honra y la gloria. Y al Cordero que está a tu diestra, sea la honra y gloria, el imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Vayan con Dios.